Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustarnos un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía: es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boa, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería en el desierto del Sáhara, hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije: ¿pero qué haces aquí? Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito con un poco de mal humor que no sabía dibujar. Me contestó: no importa, dibújame un cordero.
Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer. El de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y luego dijo: No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Rehice, pues, otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo. Y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Cabrá seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha quedado dormido. Y fue así como conocí al Principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías, y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó: ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ah, qué gracioso! Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó. Quiero que se tome en serio mis desgracias. Después agregó: ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente: ¿Vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió: Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa. Seguramente. Y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier parte. Derecho, siempre adelante. Entonces el Principito observó gravemente: No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía, quizá agregó: Derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en el Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612,
un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si os he confirmado su número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio os preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si les decís a las personas grandes he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman ¡qué hermosa es! Si les decís la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es una prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así, y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia de la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir: había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes, que no se interesan más que por las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la boa abierta, a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos salen bien y otros no. Me equivoco también en la talla, aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño, vacilo, también acerca del color de su vestido. Entonces voy tanteando de una manera u otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones, quizá me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente, al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue otra vez gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una duda profunda. ¿Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el principito agregó: de manera que comen también baobabs. Hice notar al principio que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aunque si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente: los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto. ¿Pero por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó: bueno, vamos, como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas, como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estiran y tímidamente al comienzo
crece hacia el sol una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infectado, y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se les distingue entre los rosales a los que se parece mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podría serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó 3 días los arbustos y según las indicaciones del Principito dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar un tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que, por una vez, salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha como a mí mismo sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizá os preguntaréis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia.